Este es un trabajo de introducción a las ondas. Los integrantes son Mariel Guadalupe Corona Munguía, su servidora, y Josué Eder Fernández Hernández. Una definición es que la onda va a ser una perturbación propagándose a lo largo de un espacio y generalmente transfiere energía a lo largo de este. Y todos los puntos en el ejemplo de una cuerda van a pasar por el movimiento de arriba, en medio, abajo, en medio. Esta va a ser una onda transversal, pues el medio se mueve perpendicular a la dirección en que se mueve la onda. Un pulso es una sola perturbación y la energía se va a transferir a cada punto a la derecha de la cuerda. En los tipos de ondas sonoras va a haber, por ejemplo, una superficie, partículas de aire. La superficie se mueve, las partículas se comprimen, la presión hace que se repelen y van a salir por todos lados, chocando con la barra y ejerciendo una fuerza a la derecha. Esta energía se va a transferir por el aire hacia la derecha y va a generar sonido. Las ondas longitudinales o de comprensión del medio van a ser en el mismo eje de dirección en el que se propaga. También tenemos las ondas periódicas, en el que se va repitiendo el pulso de la misma forma como se ve en la animación. Y tenemos las propiedades de las ondas. Aquí tenemos la línea de equilibrio punteada o posición de reposo. La cresta van a ser los puntos altos de la onda y el valle van a ser los puntos bajos. Teniendo esto en cuenta, la amplitud va a ser la distancia de la posición de reposo a una cresta y el periodo representado en T, los segundos de duración de cada ciclo. Un ciclo completo, segundos sobre ciclo, representado por la fórmula periodo igual a 1 sobre frecuencia, porque son inversos. La frecuencia F van a ser los ciclos que se completan en un segundo y el ciclo sobre segundo nos va a dar la unidad de Hertz. Fórmula F igual a 1 sobre periodo. La longitud de onda va a ser esta distancia de cresta a cresta, de valle a valle o el inicio del ciclo al fin del ciclo. Teniendo esto en cuenta, podemos calcular la velocidad, que está dada por la longitud de onda sobre el periodo, y ya que periodo y frecuencia son inversos, también puede ser velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. Otro tema importante son las ecuaciones de una onda. Aquí tenemos un ejemplo en la gráfica representada de olas del mar, una posición horizontal X, una altura vertical. La ecuación de onda Yx es una ecuación de la posición vertical de la onda en función de su posición en X, su posición horizontal. Aquí tenemos que y de x no debe ser mayor a la amplitud, que en este caso es 3, y la gráfica se va a parecer a un coseno. Esta va a ser una ecuación aplicada en particular para esta onda. Se va a parecer a un coseno desde el punto 0, entonces vamos a definirla con un coseno. Y de x es igual a amplitud por el coseno. El argumento de este necesita especificar qué tan lejos se debe viajar en x para reiniciar la onda. Entonces, ya que se reinicia cada 4 metros, vamos a poner que es 2pi sobre lambda. Lambda es la distancia de 4 metros, la longitud de onda. Y vamos a multiplicar por x. Una nota es que en lugar de x no la podemos sustituir porque es en función de x, pero podemos poner valores de x. Luego, en una comprobación, nos dice, dependiendo del valor de x, la altura de esta onda en esa posición. Sustituyendo en la fórmula que tenemos, un ejemplo en 0, sustituimos amplitud 3 metros, hacemos todas las operaciones, longitud de onda 4 metros, nos va a dar un resultado de 3 metros. Entonces en la posición 0 tiene que coincidir en que la altura es de 3 metros y se puede comprobar con la gráfica. Pero lo que pasa es que en la anterior nos está dando la posición de la onda en cualquier momento y lugar, pero no en un instante de tiempo. La onda se está moviendo y si espero que la onda se mueva, la altura va a cambiar. Entonces, ¿cómo se puede describir una onda que se mueve a la derecha con una sola ecuación? Simplemente se complementa esta función. Necesito ecuación para cualquier posición y cualquier momento en el tiempo. Agrego una constante de fase.
y esta va a ser sumada un número en el argumento del coseno. Si se suma, se va a desplazar la onda. Si se resta, se va a desplazar hacia la izquierda. Es decir, que si se suma, se va a desplazar a la derecha, por lo tanto debemos restarla. Aquí, en casos particulares, podemos notar que la onda puede comenzar en un intervalo un poco indefinido y podemos agregar o restar otra constante según sea necesario, pero como no es el caso, no se va a abordar. Ahora vemos que se agregó otro. Como se va a mover en todo el tiempo, la onda se debe desplazar. Y como la longitud de onda es la distancia que le lleva a una onda a reiniciarse, el periodo, la onda se mueve tal que no se va a notar el cambio, por lo que va a lucir igual, y por eso se agregó en función del tiempo 2pi sobre periodo, resultando la nueva ecuación que tenemos abajo. Y finalmente, esta va a ser una ecuación que nos da una altura de la onda para cualquier posición horizontal x y para cualquier tiempo en t. Aquí tenemos un ejemplo con datos, algunas sustituciones para sacar el periodo y despejes, unos cuantos despejes. Ya sustituyendo estos datos en la ecuación que ya teníamos, vamos a tener que si podemos sustituir en x para cualquier posición que queramos y un tiempo para cualquier tiempo que deseemos calcular, vamos a tener ese resultado ya en función del tiempo y la posición horizontal. Buenos días, o buenas tardes o buenas noches incluso. Mi nombre es Josué Eder Fernández Hernández. Yo voy a platicar un poquito o exponer de lo que es el movimiento armónico simple en un sistema masa-resorte y también lo que es el movimiento amortiguado libre, también conocido como movimiento armónico amortiguado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. De manera de introducción, vamos a tener en cuenta o muy claro qué es una ecuación diferencial, que ahorita veremos pues realmente cuál es su uso en estos movimientos armónicos, ¿no? O en estos sistemas. Una ecuación diferencial es esta ecuación matemática que va a relacionar una función con sus derivadas. ¿Para qué? En la matemática aplicada o en la ingeniería, las funciones usualmente representan cantidades físicas y las derivadas van a representar razones de cambio. Entonces, las ecuaciones diferenciales van a definir la relación que hay entre las cantidades físicas y las razones de cambio. Y ahorita lo vamos a tener muy claro con el ejemplo de amortiguadores. También, antes de empezar a hablar de estos sistemas, tenemos que tener en cuenta el movimiento oscilatorio. Y este es aquel en el que el objeto retorna regularmente a una posición dada en intervalos fijos de tiempo. Creo que con esta animación se va a quedar un poco más claro lo que es, ¿no? Entonces, dice que es en el que el objeto retorna regularmente a una posición dada en intervalos fijos de tiempo. Como vemos, tanto la línea negra, roja o azul, después de determinados segundos regresan a su forma original. Eso es un movimiento oscilatorio. Y bueno, lo podemos ver en péndulos, lo podemos ver en resortes, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, ese es un movimiento oscilatorio y es la base de estos sistemas. Para empezar vamos a tener lo que es el movimiento armónico simple, como había comentado en un sistema masa-resorte. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos lo que es el resorte, una masa, ¿no? Para empezar, bueno, tenemos que definir qué es el movimiento armónico simple. Dice que si la fuerza va dirigida siempre hacia la posición de equilibrio, el movimiento se conoce como movimiento armónico simple. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos una fuerza, ¿no? Si esta fuerza solo se mantiene, o sea, si siempre se mantiene en esta posición, que es la de equilibrio, o sea, es un armónico simple. Y de hecho, pues creo que aquí se ve muy claro, ¿no? Aquí la fuerza se mantiene solo si pusiéramos un sistema de coordenadas de x, y esto sería x, y bueno, toda esa fuerza se va a mantener solo en x, no está cambiando
a ningún otro eje. Entonces eso es lo que se le considera un movimiento armónico simple. Y bueno, de este sistema del masa-resorte, bueno, vamos a tener, o más bien su movimiento del bloque de masa, va a ser un movimiento continuo y va a oscilar entre menos A y más A. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esta división vamos a tener menos A y más A, ¿no? Entonces el movimiento va a ser así: menos A, más A, menos A, más A, como lo veíamos en la animación. En un sistema imaginario, la fuerza es conservativa, la fuerza siempre se va a mantener. Y bueno, también en un sistema imaginario no va a tener fricción como tal, porque por así decirlo va a ser un sistema perfecto. Entonces este movimiento se mantendría pues eternamente, prácticamente. Estaría todo el rato así. Lo que pasa en un sistema real es que dada esa fricción, o en los sistemas reales, van a perder energía por esa fricción. Entonces la amplitud del movimiento va a disminuir conforme el tiempo, ¿no? Que es lo que vemos que pasa. Regularmente cuando rebotamos a hacer un resorte, después de cierto tiempo se detiene. Y es por eso mismo de la fricción. Entonces, ¿qué es esto de la ley Hooke? Bueno, la ley Hooke va a establecer, más bien, establece que el alargamiento unitario que experimenta un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esta flechita, que se le conoce como Fs o una fuerza restauradora. Esta fuerza va a estar siempre dirigida hacia la posición de equilibrio y también va a estar dirigida siempre en sentido contrario al desplazamiento. Entonces, vamos a decir que esta fuerza, o más bien, sí, esta fuerza es proporcional al alargamiento vamos a decir, del resorte. Es como lo que hace que el sistema pueda ir y venir. Como lo comentábamos, tenía un movimiento de menos a más a, entonces esta ley es lo que hace que el sistema pueda regresar e ir, regresar e ir. Y bueno, ahorita vamos a ver un poco en cómo se aplican las ecuaciones diferenciales en este tipo de sistemas, pero primero me gustaría ver lo que es el movimiento amortiguado libre para ahora sí entrar como que, o llegar a la conclusión de cuándo se utilizan estas ecuaciones. Bueno, puse un ejemplo que es muy claro, muy familiar con la vida real, que son los amortiguadores de carro, ¿no? A lo mejor no los conocemos tanto, pero yo en lo personal no conozco tanto, pero sí sé que están en los carros y que no, que los amortiguadores se pueden dañar, no sé qué. Entonces, estos, ¿para qué nos van a ayudar? En la vida real, van a controlar el movimiento excesivo de la carrocería y las llantas, van a reducir el rebote, la inclinación y el balanceo del vehículo, así como la inclinación al frenar y el descenso al acelerar. Entonces, básicamente lo que va a hacer es como tener un control de estos movimientos, ¿no? O sea, que el movimiento no se haga por sí solo o no sea lo que, por así decirlo. En, en este caso vamos a también tener un sistema como en el anterior, de masa-resorte. Vamos a tener nuestra masa, nuestro resorte y en este caso vamos a tener un amortiguador. Entonces tenemos los mismos elementos que tenemos acá arriba, solo que le vamos a agregar un amortiguador. Bien, y bueno, en el caso de las ecuaciones diferenciales o en la aplicación en la vida real, por así decirlo, vamos a tener, ahorita nos vamos a basar en amortiguadores, en esta fórmula, que al final de cuentas esta es una ecuación diferencial, pero ¿cómo llegamos a esta ecuación o cómo es que tenemos este resultado? Bien, tenemos esta masa, que es esta masa. Aquí en el recuadro dice inercia porque le vamos a agregar lo que es la aceleración para que sea inercia. Entonces, cuando nosotros queramos desplazarnos hacia acá, como lo dice f de t, lo que va a ser la resistencia, por así decirlo, va a ser este resorte, este amortiguador y la inercia de esta masa. Entonces a esta masa le vamos a agregar la aceleración. Aquí lo representamos con un x punto punto, que al final del día es la derivada de x, la segunda derivada de x.
que al final de cuentas también la aceleración se puede representar como la segunda derivada de x. Entonces, si recordamos la definición de ecuaciones diferenciales, pues tendríamos eso, ¿no? Tendríamos una función, que en este caso va a ser f de t, con respecto a x. Vamos a tener sus derivadas, que ya tenemos la primera, que va a ser la de la aceleración, que sería la segunda derivada de x. Vamos a también tener esto, que es el amortiguador respecto a x, y el resorte o la constante respecto a x, ¿no? Aquí básicamente solo se desarrolla la fórmula. Vamos despejando, aquí en este caso despejamos m, ¿no? Dividimos todo entre m y nos da esta fórmula. Al final del día esto solo es una sustitución, pero siguen siendo los mismos valores. Al final de cuentas obtenemos lo que es una ecuación diferencial, ¿no? Y quería llegar a esta parte porque en el caso de un sistema armónico simple pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener una masa que le vamos a agregar una aceleración. En este caso no vamos a tener lo que es un amortiguador, que sería b de x, pero sí vamos a tener lo que es el resorte, o también conocido como constante, que es k de x. Entonces básicamente en ambos sistemas, tanto en el simple armónico como en el amortiguado, vamos a tener una fórmula así, solo que en una agregamos lo que es el amortiguador y en una lo eliminamos, pero básicamente llegamos a lo mismo. Y bueno, eso es lo que yo pude resumir de todo el tema de movimiento simple o movimiento armónico, y bueno, espero que haya quedado claro.